¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video donde el día de hoy vamos a volver a hablar de mi colección de autos. En esta ocasión tenemos la segunda de las grandes americanas, que es evidentemente Ford Motor Company. Como ya hemos visto en anteriores veces, en estos videos lo que hacemos es que pues les muestro por partes, digamos, la colección de mis autos 1/64, escala 1/64, y en este caso pues toca a esta marca tan icónica de autos que prácticamente inventó la producción en serie para estos vehículos. Siendo así, tenemos vehículos muy antiguos como este Ford Modelo A, que pues evidentemente no es el modelo T que lanzó la leyenda de Ford Motor Company, pero es un auto que lo sucedió, que también fue bastante exitoso y es, digamos, el más antiguo que tenemos de esta marca. Después de sus primeros autos de Ford, tenemos también algunas de las primeras camionetas, como esta F100, me parece que ya se llamaban, de el año 40, bastante antiguitos. Algunos Thunderbird clásicos de primera generación. Y hablando de Thunderbird, tenemos un par de ellos también de los 90, sobre todo porque fueron autos que corrieron en NASCAR. Entonces tenemos algunas variaciones de ese auto en NASCAR. Veremos después, cuando ya se había convertido como en un coupé grande de lujo, pasaremos a ver después algunos otros modelos que tenemos en otra sección, digamos, de esta colección. Después de ahí tenemos una muy pequeña colección. Se ha dicho de paso, a pesar de que los sedanes, los 4 puertas familiares son un vehículo que ha caracterizado a Ford durante sus más de 100 años de vida. En cuanto a escalas, digamos que no son los más reproducidos porque pues son como autos muy comunes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Taurus, que fue un modelo que en los 80s y 90s fue icónico para Ford, y los más icónicos, posiblemente los sedanes más icónicos de esta marca, sean los Crown Victoria, la plataforma Panther, que se utilizó muchísimo como autos de flotilla, para taxi o también para patrullas, para policía. De hecho, de estos, pues como ven, tenemos algunos que no son 1/64, son escalas un poquito más grandes. Sí tenemos el Crown Victoria 1/64 y después algunos de sus sucesores, tanto un Fusion estilo patrulla como un Taurus, un renacer del Taurus, pero en este caso un Police Interceptor, e incluso algunas variantes europeas de lo que sería el sedán de policía de Ford, como este Ford Mondeo. Después, ya que estamos hablando de Europa, en Europa Ford también ha tenido durante muchos años una presencia muy fuerte con desarrollos específicos para la región, y por ello tenemos esta parte también pequeña, pero bastante interesante, sobre autos pequeños deportivos de Ford en Europa. Entonces empezamos con un Ford Escort que salió en alguna de las películas de Rápido y Furioso, un Ford Capri que en Europa el Capri representó como el que en América conocimos como el Mustang, un auto de motores grandes para Europa, coupé, deportivo, juvenil, no demasiado caro. Y pues bueno, aquí tenemos uno. Y mucho más moderno, pues tenemos un Ford Focus RS y un Ford Fiesta equipado como para rally. Ambos autos desarrollados principalmente para el mercado europeo. Ahora, muchos podrían argumentar que en los 90s Ford creó algunos de los mejores hot hatches o subcompactos deportivos. Yo podría decir también que sería cierto. Alguno de ellos pudo haber sido el Ford Escort RS Cosworth, como el que tenemos aquí, y en menor medida, pero también muy bueno, por ejemplo, el Ford Focus ZX3, que en la época era de los mejores autos en cuanto a conducción, y ambos los tenemos aquí, aunque no estén en su blister. Después, ya pasando a la parte más legendaria de Ford, posiblemente su auto de carreras más reconocido sea el Ford GT40. Y de él tenemos varias iteraciones, tanto el Ford GT40 original como algunos conceptos que quisieron revivir ese auto, como este GT90, o algunos creados por uno de los colaboradores más importantes de Ford, que fue Shelby, como este Shelby GR1 Concept, el renacer del Ford GT40, que simplemente fue el Ford GT a principios de los 2000, en un par de variaciones, tanto en Hot Wheels como en Matchbox.
así como variantes de competición, y mucho más recientemente en 2017 volvieron a lanzar el Ford GT, ahora en vez de un V8 con un V6, y también hubo una variante de competición. Después tenemos otra parte muy importante para Ford siempre, las camionetas, las SUVs, los vehículos todoterreno familiares, que desde los 60, 70 empezaron a ser muy importantes en el portafolio de la marca. Muestra de ello es que tenemos esta Ford Bronco del 72, que vimos también en el paquete de Top Gun, que pueden ver aquí en la parte superior cuando hicimos ese unboxing. Tenemos un par de variaciones de la Ford Explorer del 93, que salió en Jurassic Park. Tenemos un custom que mandé a hacer hace ya varios años, mucho antes de que hubiera este como renacer de la franquicia de dinosaurios con Jurassic World, sobre una base de la Explorer de Maisto, si no me equivoco. Matchbox ahora tiene la licencia para sacar este tipo de autos, lo cual me agrada bastante. Y pues la Explorer representa una camioneta que también ha sido importante para Ford. Fue como la primera camioneta compacta más bien hecha para la familia, para los suburbios, que para salir fuera del asfalto. Y por ello pues también tenemos una Ford Explorer mucho más reciente, como del 2016, algo así, en versión de patrulla. De hecho, las versiones de patrulla ya son la Ford Interceptor Utility, ni siquiera son ya Ford Explorer. Y alguna otra curiosidad como esta Ford Explorer Sport Track, que en la época fue bastante innovadora, en la época porque utilizaba una plataforma monocasco de una SUV convencional para hacer una pickup, algo que entonces era muy nuevo. Las pickups eran de chasis separado de la cabina, como debía ser, digamos. Pero Ford entendió desde antes que la gente quería las pickups también para hacer un auto más familiar, y esa Ford Explorer Sport Track digamos que fue primeriza en ese segmento, un segmento en el que al día de hoy ya prácticamente todo el mundo compite. La misma Ford, por ejemplo, con la nueva Maverick. Hablando de la nueva Maverick, está basada en la Bronco Sport, y de hecho de lo más reciente que tenemos de Ford son esta Ford Bronco del 2021, renacer de la camioneta que tenemos acá arriba, y la Bronco Sport que digamos que también compite en este tan competido segmento, valga la redundancia, de las camionetas compactas familiares. Antes de pasar a las pickups, que es al día de hoy posiblemente el vehículo más importante para Ford, de hecho es el vehículo más vendido a nivel mundial, su Ford F-150. Ford ha tenido durante toda su historia también varios tipos de vehículos comerciales o de trabajo, digamos, principalmente vanes, como esta Ford Econoline de 1964, y algunas pickups basadas en sedanes o en autos como más familiares, muy conocidas principalmente por la Ranchero, que fueron una serie de camionetas que pudieron haber estado basados desde autos compactos familiares o hasta grandes autos. Entonces tenemos un par de Ford Rancheros y algunas vanes de trabajo también más modernas. En Estados Unidos eran las series E, como las F-150, las vanes eran las E-150, antes conocidas también como las Econoline, y en Europa también las vanes de Ford son muy socorridas, pero ya con un concepto un poquito diferente, siendo de motores más pequeños, a diésel obviamente, como las Ford Transit. Y pues les digo, pasamos a el que sería el vehículo más importante para Ford. No es un auto, sino la camioneta, las pickups F-150. Tenemos desde variaciones antiguas, digamos, de los 80s, como estas cuadraditas muy clásicas, al día de hoy están siendo muy buscadas por coleccionistas. De ahí nos saltamos un poquito a la época noventena, no tenemos nada de los 90s, llegamos hasta el 2009, algunas versiones de trabajo que ya no son las F-150, sino las F-350 o así, que son camionetas ya pegándole a hacer camiones. Alguna de mis favoritas sería la primera generación de la SVT Raptor, la F-150 Raptor. Y de ahí pues seguimos con las subsecuentes generaciones del 2015, la del 2017, también tenemos una Raptor 2017. E incluso la hermana pequeña de la F-150, que sería la Ranger, y también en versión Raptor. Ahora, hace un momento hablábamos de los Thunderbird, que empezó siendo como un auto deportivo para competir con el Corvette de General Motors, y después cambió y se convirtió en un coupé de lujo,
con cierto toque deportivo, que incluso después en los 70 tuvo algunas versiones de 4 puertas. De hecho, de la historia del Thunderbird hablamos en alguno de los videos que tenemos en el canal principal, que también les dejo aquí la liga si lo quieren ver. Y digamos que como de ese tipo de coupés de lujo más 60, setenteros, tenemos aquí desde el Mercury Cyclone, que de hecho, bueno, tenemos que hablar de las otras marcas de Ford. Ford siempre ha sido, digamos, como la marca de volumen. Mercury era como su marca un poquito más deportiva y un poquito más de lujo. Siendo así, por ejemplo, la primera generación del Mercury Cougar estuvo basado en el Ford Mustang. Y pues era el Mustang, pero un poquito más lujoso, ¿no? Un escaloncito un poquito arriba en la gama. Pero bueno, regresando a los sedanes grandes, tenemos un Ford Torino. De hecho, un par de Ford Torinos de 70 y 72, de la edición que salió en Rápido y Furioso también, y algunos Thunderbird, que les digo ya cuando se convirtió en un sedán grande de lujo, aunque para los 80s y 90s, como las versiones que tenemos aquí, pues ya empezaba a ser un poquito más chiquito. La otra marca de Ford sería Lincoln, que representaría pues lo más lujoso de esta marca americana, pero sorprendentemente no hay muchos vehículos 1.64 que me haya encontrado de Lincoln. De hecho, lo único que tenemos es esta Lincoln Navigator, como de 2009, si no me equivoco, no, 2003. El primer intento de Ford de generar una camioneta grande de lujo y muy bien recibida en su época, tanto así que pues al día de hoy prácticamente Lincoln únicamente vende eso, camionetas de lujo. Pero sí me gustaría después poder añadir a la colección algún Lincoln clásico, algún Continental, incluso algo más nuevo como un LS. Lo veo raro porque creo que este tipo de autos nunca llegaron a realizarse escalas, pero bueno, no pierdo la fe. Por último, pasemos al grueso de la colección de Ford que tenemos, que es evidentemente pues, su auto más icónico, el Mustang, este auto deportivo, juvenil, en su época económico, digamos, porque al día de hoy ya es bastante caro, pero pues que la verdad es que cuando uno dice Ford, posiblemente lo primero que se le venga a la mente sea el Ford Mustang. Por ello tenemos desde los primeros conceptos que precedían a la versión de producción de la primera generación. Desde el 64 tenemos el convertible, que este es muy clásico, no solo de Ford, sino de Hot Wheels como tal. Fueron como de los autos que lanzó la marca en sus inicios y que al día de hoy se sigue produciendo. De hecho, ese mismo casting, tenemos aquí alguno más nuevo producido en los 90s. Y pues de esa primera generación tenemos, desde, les digo, del 64 hasta el 67, tanto fastback como coupés, como convertibles, versiones Shelby, obviamente, el GT500, el Mercury Cougar que les decía, está en esta parte porque pues es básicamente un Ford Mustang, pero de lujo. Tenemos un par de ellos. Después, con los rediseños ya más profundos que tuvo, en el 69 tenemos este convertible. Y de ahí nos saltamos esa terrible generación 2 del Mustang, el Mustang 2, no tenemos ninguno de ellos. Y pues llegamos hasta 1984 con esta plataforma Fox, muy aclamada, de este auto, con un par de versiones diferentes, digamos, de diseño del mismo auto, el Ford Mustang SVO. Y como también ya lo hablamos en un video del canal principal del Ford Mustang SN95, es decir, la siguiente generación del Fox Body, Ford tenía planeado más bien reemplazar al Mustang con un nuevo auto de tracción delantera y motor pequeño V6, que cuando la gente se enteró de esto pusieron el grito en el cielo, prácticamente dijeron todo el mundo como no vamos a comprar nada que no sea V8 con tracción trasera. Pero al tener ya tan desarrollado el auto, pues Ford lo lanzó, pero no con el nombre de Mustang, sino con el nombre de Ford Probe. Y tenemos de hecho un Ford Probe de los 90s al lado de un Ford SN95, que no es otra cosa que una versión muy retrabajada de la misma plataforma Fox, pero que llegó pues después hasta ya principios del nuevo milenio. De ese SN95 tenemos en versión convertible de carreras el rediseño New Edge más cuadrado, también en versión Hot Wheels y Matchbox. Y después de eso, para el 2005, Ford se subió a la moda de los autos retro, que habían empezado, por ejemplo, Chrysler con el PT Cruiser, y le dio un diseño retro, una nueva generación retro al Mustang,
que saldría en ese año, les digo, y tenemos desde también la versión concepto de ese Ford Mustang hasta pasar por las versiones Shelby, convertibles, algún rediseño que tuvo por ahí de 2010, si no me equivoco, igual variantes como más de drift, y las subsecuentes generaciones que ya fueron, digamos, cambiando un poquito, regresando a formas un poco más alargadas, no tan redondeadas retro, como el del 2015, que tenemos tanto la versión coupé como convertible, como algunos custom de Hot Wheels, haciéndolos como más de pista, la versión trabajada por Shelby, el GT350, y ya mucho más nuevo por ahí del 2019, si no me equivoco, sí, 2018, tenemos esta actual generación, bueno, la anterior generación porque ya presentaron una nueva, versión convertible también, coupé, y el infame, pero que me parece que es correcto ponerlo en esta misma parte, el Ford Mustang Mach-E, que es pues esta idea de ahora de Ford de generar como toda una gama de Mustangs que no solo será el típico coupé y convertible que conocemos desde hace años, pero ahora pues Mustang va a ser como una submarca deportiva de Ford. Me parece que utilizar el nombre de Mustang ahí no puede ir tan bien, pero bueno, a Seat le funcionó por ejemplo con la submarca de Cupra. No lo sé, tal vez solo el tiempo nos podrá decir qué tan buena es esa movida, pero pues bueno, de momento tenemos aquí el primero de esta gama de nuevos autos electrificados, el Ford Mustang Mach-E, en un par de versiones, incluso una versión de taxi de Nueva York, que bueno, une la parte deportiva, futurista de Ford con lo clásico, digamos, con las flotillas de las que siempre ha echado mano Ford para vender muchísimos autos. Hay pues por separado un paquete de 5 Mustangs, la verdad es que más o menos lo mismo que ya vimos. Desde la versión de preproducción, el prototipo, digamos, el primer Mustang de estos creados por Hot Wheels, el convertible del 65, 64, alguna variante Shelby, el más moderno de 2010 y alguno pues un poquito más custom de los 60s. Y como último, digamos, podríamos también meter aquí en la colección este Mustang SN95 convertible Monster Truck. Interesante, pero si quieren saber más de este auto, que de hecho fue hecho por Hot Wheels, y como ya podrán estar imaginando, tiene una historia bien interesante, en un subsecuente video les traeré la historia de estos autos, esta gama de autos Transformers, digamos, de Hot Wheels. Y si quieren ver ese video, les sugiero que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando ese video esté arriba y lo puedan disfrutar. Sin mucho más por el momento, vamos a dejar por aquí el video. Como siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo video muy pero que muy pronto. Hasta entonces.